¿Para qué, güey? No hay nadie, loco. Mamá, toma las cosas que parezcan de valor. Hermano, ¿por qué no nos vamos de una vez al cuarto? Allá seguro tienen todo. No, pero loco, vamos a empezar aquí. Mira todo lo que hay aquí. Dale. Andrea, yo quería llevarlo a un sitio rico que comiéramos, no sé, algo especial. Pero ¿sabes cómo es? Ay, sí. ¿Sabes cómo es Santiago, no? No quiso salir. No te preocupes, pero yo tampoco quería. Bueno, ya, Marisol, deja de verme así. A ver, ¿qué hubieras hecho si te digo que iba a ser el donante de Erika? No viajo. Ah, ¿ves? ¿Ves? Era tu sueño y yo te lo iba a echar a perder. No, bueno, es que ya, las cosas están bien, todo está bien, ¿no? Y Julián, díganle que traiga la troca porque quiero ver a Maddox. Bueno, vamos a comer estos brownies, ¿no? Mientras esperamos. José María se quería ir directamente a casa de las mamás de Ashley, pero yo le dije que no era conveniente. Pues menos mal que no fuiste, mijo. ¿Qué pasó, jefe? Pues es que Maddox no está en esa casa. Y su mamá tampoco. ¿Volvieron? ¿Están aquí? No. Hace días que desapareció Ashley con Maddox y no sabemos ni dónde está. Entonces, ¿qué? ¿No estuviste con Santiago durante todo el viaje? Lamentablemente no, porque tuve que venirme para acá unos días y me perdí unos juegos. ¿Y él cómo se comportó? Bueno, le tuve que recordar 1000 veces que no podía juntarse con las jugadoras, pero tú sabes cómo es Santiago. Por supuesto, mi hijo. Mira, vamos a hacer una cosa. Pedimos que nos traigan una comida rica y nos tomamos una tapita de vino. Me parece muy bien. Mientras yo busco la botella, tú llama y haz el pedido, por favor. ¿Y qué quieres comer? No sé, ¿tailandesa? ¿Tailandesa? Sí, Ah, sí. ok, perfecto. Voy a sacar una botella de vino muy especial para esta noche. Brother, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué sacas un arma? ¿Las princesas mataron qué? Para vos, Julián, esas viejas no se dieron cuenta de que nosotros estamos aquí, así que vamos a hacer lo que venimos a hacer. Brother, nos van a escuchar, vámonos por la ventana. Julián, no seas imbécil. Además, los estudios es donde la gente con dinero guarda las cosas con más valor. Sí, pero ya tenemos suficientes cosas de valor, vámonos. Julián, no es suficiente. Ven, vela a la puerta. Avísame si alguien viene. ¿Divorciarte? ¿O solo me quieres manipular con eso? Rose, ¿por qué no me crees que me enamoré de ti? Porque esa es la excusa perfecta de todo hombre para tener un amante. Y la verdad no soy tan tonta como todos piensan. Mi matrimonio con Amparo es un infierno. ¿Y por qué tendría que creerte? Porque llevamos muchos años mal. Ella se vino desde Colombia para alejarse de mí. Y yo quise esforzarme. Me vine tras ella para ver si se arreglaban las cosas y no fue así. Y apareciste tú en mi vida. Y ¿Tienen sexo? somos como cualquier pareja que lleva muchos años juntos. Peleamos. A ella no le gusta que yo rompa los parámetros de los hombres de mi edad, que me gusten otras cosas. Miguel Ángel, no me respondiste a lo que te pregunté. ¿Tenías relaciones con Amparo mientras estabas conmigo? Mi relación con Miguel Ángel va de mal en peor. Pero a ver, Amparo, si él vino a reconciliarse contigo, eso habla de lo que él siente por ti. Sí, pero resulta que algo o alguien lo hizo cambiar de opinión. Me dijo que había sido un error y que quiere separarse de mí. ¿Y tú qué piensas sobre eso? A ver. Hey, brother, vámonos, suficiente. Julián, solo encontré unos billetes, una chequera, unos papeles inservibles. En algún lugar tienen que tener la caja fuerte. ¿Tú entiendes que si nos escuchan y nos descubren y saben que soy el hijo de la empleada, se lo van a agarrar con mi mamá? Vámonos, ¿ok? Vámonos por la ventana. Está cerrada. ¿Ahora qué? Ya. Tú no metiste en esto, tú nos tienes que sacar, ¿ok? Ya, Julián, ya. No, nos vamos por donde entramos entonces, no queda de otra. Vamos por la sala, vámonos. ¡Arranca! ¿Por qué no me dijeron antes? ¿Por qué no me dijeron que Ashley se lo había llevado? Fuiste tú, ¿verdad? Porque tú eres la única capaz de abandonar a sus hijos sin importarle nada. El doctor nos ordenó no decirte nada porque sabíamos que te ibas a poner así. Sabíamos que ibas a querer salirte del hospital antes de recuperarte. ¿Qué querías? ¿Morirte en la calle o qué? Por mi hijo, lo que sea. Lo que sea. Ajá. Casi lo dejas huérfano por culpa de ese riñón. Me perdonas, Erika, pero por culpa de esa cirugía, él casi se nos muere en el quirófano. Entiende de una vez que tú no puedes decidir por mí. Tenían que avisarme. Cálmate. Tú no puedes salir en esta condición. ¿Dónde lo vas a buscar? No puedes poner una denuncia porque ni siquiera eres el padre legal
de tu hijo. Patas. Está bien, Ros, no te voy a mentir. Rosa, ya basta de mentiras, ¿ok? Me llamo Rosa. No te voy a mentir, Rosa. Porque te amo y no quiero que nada nos separe. Y lo único que Amparo y yo nos entendemos es en el sexo. ¿Se llevan bien en el sexo? Yo no sé cómo explicártelo. Es lo único que nos mantiene juntos. Peleamos y nos reconciliamos en la cama. Hasta que volvemos a pelear. Entonces, ¿por qué me buscaste? Porque desde que estuve contigo ya no es lo mismo con Amparo. Dakota tiene que saber dónde está Ashley con mi hijo. Julián, Eri y yo presionamos a mi mamá. Y lo único que nos dijo fue que Ashley se fue lejos, pero que tenía el dinero para que Mark se estuviera. ¿Dinero? ¿Cuál dinero si no tiene dinero? ¿Cómo que dinero? ¿Qué más nos estás ocultando? Es que tu hermano puso el camión a nombre de Ashley. Ella vino, sí, se lo llevó y pues lo vendió. José María y yo pensamos que algo así iba a pasar. Puse la troca a su nombre porque un policía me estaba sobornando. Y ese policía es primo de Dakota. O sea que el imbécil ese que me estaba sobornando es pariente de ustedes. Y Ashley fingió no conocerlo. Quiere decir que lo estuvo planeando para quitarme a mi hijo y tenemos que encontrar la manera para encontrarla. Julián y yo nos volvimos a meter en mi casa buscando algún tipo de prueba, evidencia, boleto, factura y nada. No hubo ningún tipo de señal. Sí, señor. Aquí lo espero. Ros, déjame llevar, por favor. ¿No entiendes que mi jefa trabaja para tu esposa? Para ti. Tú sabes lo que puede pasar si se enteran de todo esto. Yo puedo hablar con ella, yo puedo explicarle. ¿Y con Santiago? ¿Qué le vas a decir? ¿Que la hermana de una de sus jugadoras es la mujer que arruinó tu matrimonio? Ellos tienen que entender que nos conocimos por accidente. En la calle. Fue el día del cumpleaños de... Sí, de Marisol. La verdad, yo no quiero seguir buscando problemas. Santiago y ella... Santiago es su coach y le ha ayudado muchísimo. Si se entera que fui tu amante, va a dejar de ayudarla. Santiago es mi hijo. Tenemos muy buena relación y yo sé que él me va a apoyar. Pero no quiero buscarle más problemas a Marisol. ¿Qué parte no entiendes que ha trabajado muchísimo para estar en ese club? Si por alguna estupidez mía pierde esa beca, ella no me lo va a perdonar nunca. No la voy a apuntar. Llegamos a la puerta y nos largamos. Si enfrías daño, yo mismo te voy a denunciar. ¿Escuchaste? Para vos, por favor. Gracias. Perdón, Amparo, disculpa si fui cruda, pero si tú amas a tu esposo, tienes que luchar por él. ¿Qué? Claro. Yo me voy a tomar un vaso con agua. ¿Quieres algo? No, yo voy al baño. Ahora vuelvo. ¡Cállate! Y tú, si te mueves o gritas, esta se muere. ¿Me escuchaste? Por favor, cállate. Carnal, trate esa. Hermano, vámonos. ¡Trátela! No. Mire, negociemos. Negociemos. Ya se llevaron todo, ¿verdad? Ya es cierto, se llevaron todo. Yo no voy a llamar a la policía. Váyanse de la casa. Yo no voy a llamar a nadie. ¿Sí? Vámonos, en serio. Ya. Carnal, es que no entiendes que a la que salgamos de aquí van a llamar al 911. Y además, si esta vieja tanto negocia es porque algo esconde, ¿no? No, claro que no. Es más, en mi bolsa están las tarjetas. Llévenselas. ¡Tampoco te creo eso! Claro que sí. Pero va a quedar ya. Sí. Yo no tengo tiempo para jugar. No. ¿Dónde está la caja fuerte? ¿Ah? Llévame ahora que fui al estudio y allí no había nada. Sí. En mi cuarto, vamos. ¡Muévete! Ándale, muévete. ¡Vamos! No hagas nada, por favor. Recuéstate. O sea, ¿dónde piensas ir si te sientes tan mal? Mira nomás. Estás pálido, débil. Y ni te hagas el valiente porque se ve que te duele un chorro. Sí, pero Ashley me quitó a mi hijo, me robó la food truck, que el imbécil que me estaba chantajeando resultó ser su primo. Que no entiende que todo era una trampa muy bien planeada. Claro que entendemos, José María, pero tienes que calmarte. Por tu hijo, por nosotras. A ver, ¿de qué sirve que yo me haya recuperado y tú te enfermes? Vamos a recuperar a Maddox. Juntos, te lo prometo. Salvarle la vida a su hija no es una buena intención. Es una acción
Muy clara, por cierto. Pero si eso usted no le demuestra nada, pues... Una relación entre ambos está destinada al fracaso y al sufrimiento, tanto de Erika como de José María. Y yo sé que usted, en el fondo, piensa lo mismo que yo. Ashley debe sentirse perseguida. Debe estar escondida en cualquier parte. O más lejos. No sé, lo presiento. Pues sí, yo sí estoy bien angustiada. Oigan, creo saber cómo encontrarla. No será sencillo, pero no se me ocurre otra manera de recuperar a Maddox. ¿Cómo vamos a encontrar a Maddox y el camión? Y hay muchas cosas que pagar, el refri está casi vacío. Nana, tranquila. Que hay guerrero para eso y mucho más, ¿ok? No te preocupes. ¿Ves que todo está mal? Rosa estaba llorando. Mírale a los ojos. No lo niegues. Disculpa que no pude llegar a recibirte. ¿Y esas medicinas? Son las medicinas que le mandó el doctor al Patas. ¿Y el Patas ya está aquí? ¿Ya está bien? Sí, ya está bien. Lili, vele a subir esto, ¿no? Porfa. En lo que yo hablo con Rosa. Bueno, ¿y tú qué? De nada sirve que disimules conmigo. Llegas por la puerta de atrás con los ojos llorosos. ¿Qué te pasa? ¿Me vas a contar qué tienes? Por favor, no nos hagan daño. ¡Tú cállate! ¡Y tú abre la maldita caja! No abre, no. ¿Y que prefieres que te mate aquí mismo? No. ¿Qué pasa? ¿Que no me crees capaz? ¡Que no le apuntes que se pone más nerviosa! ¡Ábrele! Ya abrió. Mamá, ¿quién es? Esto es todo lo que tienen. ¿Ah? ¿Me van a decir ahora mismo dónde tienen las joyas, las colecciones, las armas? ¿Dónde? Eso es todo lo que hay, eso es todo lo que hay, porque nosotros estamos recién llegados acá. Nuestros bienes están en el banco. No, a mí no me vas a mentir, vieja mentirosa. ¡Párale! ¿No ves que lo tienen matada? A una historia donde la realidad nos inspira a unirnos para alcanzar nuestros sueños. Mi familia perfecta.